cerebral, lo que quizás ustedes en algunos textos lo pueden encontrar como accidente cerebrovascular o desorden cerebrovascular de repente, una adecuada denominación es enfermedad vascular cerebral, ¿ya? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque para poder entenderlo o para poder determinar el nivel de lesión, necesitamos hacer un recordar acerca de lo que es la circulación cerebral, lo que ustedes de repente han visto en anatomía, ¿no? Un poco en fisiología. ¿Recuerdan cuántos eran o cómo estaba conformada la circulación cerebral? Más o menos para recordar. Tenemos varios sistemas, ¿no?, que van a irrigar al encéfalo en general. Tenemos el sistema carotídeo, el sistema vértebro-basilar, tenemos al polígono de Willis y la irrigación propia de cada uno de estos sitios específicos, ¿no? Igualmente, cuando hablamos de circulación cerebral, no se olviden que también debemos mencionar el drenaje venoso, ¿no?, las venas del encéfalo. Entonces, más o menos, para que tengan una idea, un gran aporte sanguíneo va a ir mediado por este sistema, que es el sistema carotídeo. Pero recuerden que tenemos dos carótidas, ¿no?, la carótida externa y la carótida interna. La que nos interesa es la carótida interna, ¿no? Es aquella que va a atravesar la base del cráneo por el sifón carotídeo y recién da sus ramas entrando, ¿no?, al encéfalo. Aquí en esta lámina, para que puedan evidenciar cómo dos sistemas se van a interconectar, es por eso que de alguna forma se puede suplir la irrigación del encéfalo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos sistemas, el sistema carotídeo y el sistema vértebro-basilar, esta es la basilar, que se están interconectando y formando lo que ustedes de repente ya han visto en anatomía, que se conoce como el polígono de Willis, ¿ya? De alguna forma esto suple la irrigación en el encéfalo a través de dos sistemas diferentes, mediante estas interconexiones que se van a dar, estas arterias comunicantes. La distribución de la irrigación del encéfalo también es importante recordarla. En este gráfico bien simple, ustedes pueden apreciar ramas específicas, ¿no?, de estos sistemas. Hay tres ramas que nos importan, ¿no?, en lo que es la irrigación del encéfalo. Son la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior. Como pueden evidenciar, la que tiene en este corte coronal mayor irrigación del encéfalo va a ser la cerebral media, ¿no? Esto que está en azul es parte de la irrigación de la cerebral anterior y lo que está en verde es propio de la cerebral posterior, ¿ya? Este es en un corte coronal, cómo se ve la irrigación del encéfalo. Igual aquí, ¿no? Solo aquí para poner énfasis en algo interesante. Si ustedes pueden evidenciar de esta, que es la arteria cerebral media, se desprenden ramas. Estas ramas van a ser importantes en un síndrome, que son los síndromes lacunares, ¿sí? Estas arterias perforantes, estas lentículas estriadas, van a ser importantes cuando hablemos de los síndromes lacunares. Y aquí también parte de lo que es la arteria, esta que estoy marcando con el puntero, es la cerebral media. Y esta cerebral media, miren cómo va a dejar varias ramas dentro de las que están las lentículas estriadas y también va a dividirse en dos ramas, superior e inferior, que van a irrigar las caras laterales de lo que es el encéfalo. Aquí ustedes en esta lámina están viendo el otro sistema, que es el sistema vértebro-basilar. Este sistema vértebro-basilar, ¿no?, estas van a ser las arterias vertebrales que se juntan y forman, ¿qué cosa? La arteria basilar, ¿sí? Esta arteria basilar, como su nombre lo indica, prácticamente está irrigando todo lo que es la parte del puente, ¿no?, el puente del tronco encefálico. Y luego, sus ramas finales van a ser las arterias cerebrales posteriores, ¿no?, que se van a comunicar con el sistema anterior mediante esto, que son las comunicantes posteriores, y ahí forman lo que se denomina el polígono de Willis. Ya, más o menos para que recuerden cómo es la circulación. Y
de esta arteria, esta que ven aquí, la que estoy marcando, la cerebral posterior, es esta. Y sus ramas van a irrigar una estructura muy importante del encéfalo, y eso recuérdenlo. Va a irrigar el tálamo, ¿ya? El tálamo. El tálamo óptico va a estar irrigado por estas. Y para finalizar esta introducción, solamente recordar el sistema o el drenaje venoso del encéfalo, ¿sí? Que va a estar dado por lo que se denominan los senos. Van a existir, por ejemplo, los senos longitudinales superiores, inferiores, los transversos, pero al final todos estos senos que van a llevar la sangre desoxigenada del encéfalo van a drenar a dos grandes venas, que son las yugulares, ¿ya? Aquí en otro corte igual ven como todo el drenaje va al final, ver a las yugulares. Y para finalizar, este es un seno muy importante, es el que se conoce como el seno cavernoso. Porque es importante en clínica y en general, ¿no? Cuando les preguntan, siempre mencionan al seno cavernoso. ¿Por qué? Porque es una estructura dentro de la cual se van a encontrar vasos y nervios. ¿Qué nervios van a pasar por aquí? Por ejemplo, van a tener el tercero, al cuarto, al quinto y al sexto, al quinto uno sobre todo, ¿sí? El quinto uno. Y también este vaso es la carótida, ¿ya? La carótida. Es muy importante estructura en la cual se puede comprometer en procesos infecciosos y ocasionar alteraciones de todos esos pares craneales que les he mencionado, ¿ya? Entonces, con esta introducción más o menos para que podamos entrar de lleno al tema, que es la enfermedad vascular cerebral. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de repente hasta acá? Para poder avanzar. Ahora, nada, todo claro, ¿no? ¿Qué es enfermedad vascular cerebral? Es todo trastorno donde se va a ver afectada un área determinada, ¿no? del encéfalo, en el cual va a producir o va a sufrir, ¿no? Lo que se denomina una alteración en la cual es producida por la isquemia, ¿no? La isquemia quiere decir que va a haber una falta o un deterioro en la irrigación de esta parte del encéfalo. Esta enfermedad vascular cerebral se va a subdividir en dos grandes grupos, ¿no? Muy importantes, que son la enfermedad vascular isquémica y la hemorrágica. Pero si se dan cuenta, ¿cuál es la más frecuente? La isquémica, ¿ya? La isquémica, aproximadamente entre un 75-80% va a ser más frecuente. Entonces, hablemos ahora del estrés isquémico. El estrés isquémico va a ser la primera causa una de las causas muy importantes de discapacidad a nivel mundial. También esta, como consecuencia, puede traer o conllevar la muerte del paciente. No tanto quizás por la propia enfermedad vascular cerebral, sino por las complicaciones que va a tener. ¿Qué complicaciones, por ejemplo? Los pacientes con enfermedad vascular cerebral tienen complicaciones como neumonías aspirativas, ¿no? Y al final de cuentas no es el infarto, sino la neumonía la que lleva a la muerte del paciente. Y si se dan cuenta, muchos pacientes que sobreviven a esta enfermedad vascular cerebral, a este stroke isquémico, si se dan cuenta, quedan dependientes. ¿Y qué más? Muchos de ellos van a necesitar cuidado de la enfermería, ¿ya? Eso es muy importante. Si ustedes revisan las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, si se dan cuenta, el infarto ya está en segundo lugar. Es una enfermedad muy prevalente. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener en cuenta cuando hablamos de enfermedad vascular cerebral isquémica? Si se dan cuenta, lo hemos dividido en modificables y no modificables, ¿ya? Los no modificables se entienden, ¿no? Como por ejemplo la edad, ¿no? Como por ejemplo la raza, ¿no? Como por ejemplo la historia familiar, la genética, eso no se puede modificar. Y lo que tenemos a continuación son los modificables, y ahí a la cabeza, ¿quién está? Hipertensión arterial, ¿ya? Hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante para los dos tipos, tanto para la isquémica como para la hemorrágica. Eso siempre tenerlo en cuenta. Y como segundo, o ahí atrás de él, ¿quién está? Diabetes mellitus, ¿ya? Ya que las dos afectan la circulación.
Y también tenemos otras digamos, patologías que también pueden ser factores de riesgo para poder presentar un stroke isquémico, ¿no? Como por ejemplo enfermedades cardíacas, ¿no? Y ahí está diabetes mellitus, por ejemplo la misma obesidad, consumo crónico de alcohol, el cigarro y otras, ¿ya? Entonces este cuadro es muy importante, nunca se olviden, ya hipertensión arterial en la cabeza como factor de riesgo para ambos tipos de enfermedad vascular cerebral. Y en general en la fisiopatología de la hipertensión, sobre todo no olvidar que la hipertensión va a afectar lo que es la regulación a nivel de los vasos, a nivel del músculo liso de la vasculatura cerebral, ¿sí? La alteración de la hipertensión se produce a nivel de lo que es la dilatación, la vasodilatación, ¿sí? afectando a proteínas que van a encargarse de este proceso, ¿ya? Entonces la hipertensión va a actuar tanto a nivel de lo que es el proceso de la vasodilatación y también a nivel de los canales, ya que por los canales, ya ustedes han estudiado el músculo liso, ya que por los canales es que se va a llevar a cabo el proceso de dilatación, de vasodilatación. Muy bien, entonces dentro de la fisiopatología de lo que es la enfermedad vascular cerebral isquémica, vamos a tener primero que puede ser específica del vaso sanguíneo cerebral, o sea, algo que esté afectando al vaso. ¿Y qué cosa puede afectar al vaso? La enfermedad ateroesclerótica a la cabeza, ¿ya? Es una entidad que va a afectar directamente al vaso, pero no es la única, porque también se pueden producir fenómenos trombóticos dentro del vaso, no necesariamente dentro del contexto de una enfermedad ateroesclerótica, se puede generar un trombo, ¿sí? O también que se puedan producir desgarros, ¿no? de la vasculatura, o sea, son propias del vaso. Otro fenómeno fisiopatológico vendría a ser el origen remoto. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a producir un émbolo. Y ojo, los émbolos no solo los produce el corazón, ¿sí? Porque los émbolos también pueden ser émbolos que vienen de una arteria de mayor calibre, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí en este gráfico, no sé si se ve, de repente tengo un trombo aquí en la bifurcación de la seno carotidio, aquí se forma un trombo. Desde ahí se desprende un émbolo y el émbolo viaja hasta la circulación de la arteria cerebral media y ahí recién obstruye el lumen. ¿Me entienden? Se hace un émbolo arterio-arterial. A diferencia de aquellos émbolos que se pueden formar a nivel del corazón, ¿no? Cuando existen algunas patologías de fondo, ¿no? Como por ejemplo valvulopatías, por ejemplo endocarditis, ¿sí? Eso hay que diferenciar. También se puede producir una enfermedad vascular isquémica en un paciente que sufre esto, ¿no? Un flujo sanguíneo inadecuado, o sea, que va a tener hipoperfusión. Imagínate que yo tengo ya mis vasos que tienen una enfermedad aterosclerótica de fondo, pero en ese momento, salud, en ese momento, imagínate que yo empiezo a sangrar, ¿no? Porque por ahí de repente sufrí un corte profundo en el tórax y empiezo a perder sangre, entonces hay hipovolemia, va a haber hipoperfusión. En un paciente que ya tenía una enfermedad aterosclerótica previa y sufre hipoperfusión, puede presentar también esto, que se denominan los infartos limítrofes. Esto que ven aquí son infartos limítrofes, ¿ya? Así se denominan, o watershed, también lo pueden encontrar. Y también se puede producir por fenómenos de ruptura de vasos sanguíneos. Entonces, en la parte de fisiopatológica es lo que debemos recordar, ¿ya? De que por qué se va a producir esta enfermedad vascular. Algunos datos importantes para poder entender también al encéfalo. Recuerden que el encéfalo es un órgano que demanda mucho gasto cardíaco. Recordar que, ¿cuál es el órgano que demanda el mayor gasto cardíaco? Es el riñón, ¿no? 21% más o menos. Que le sigue es el encéfalo, ¿sí? También demanda una buena cantidad de gasto cardíaco. Pero también lo que va a demandar o va a tener una alta tasa metabólica porque va a consumir bastante oxígeno, ¿sí? Porque necesita metabolismo aerobio.
y a la vez también necesita glucosa. Por eso que varios fenómenos metabólicos pueden traer como consecuencia depresión del sistema nervioso por su alta tasa metabólica, ¿ya? Y la demanda que tiene de oxígeno y glucosa. Pero también va a tener regulación del flujo sanguíneo. Entonces, generalmente, los valores que oscilan de flujo sanguíneo cerebral más o menos entre 50 a 60 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido cerebral. Cuando este valor empieza a disminuir es cuando se ven los efectos de la depresión del volumen sanguíneo, que es más o menos el déficit más o menos entre 20 y 40. Cuando hablamos ya de un daño, cuando se va a producir ya daño por un déficit en cuanto al flujo sanguíneo, va a ser alrededor de 10 a 15, ¿ya? Generalmente menos de 10 ya empieza a existir daño irreversible ya en el encéfalo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, cuando se produce el infarto en cualquier paciente, miren aquí, esta parte que está en marroncito, ya es la parte infartada. Pero no piensen que todo está perdido, porque dentro de este infarto hay un núcleo, no un core, y hay un área de penumbra, ¿sí? Las cuales, el área de penumbra es la que todavía podemos salvar, ¿no? Con una adecuada intervención, y así no generar el déficit o así no generar el deterioro en lo que es las funciones superiores del paciente, ¿ya? Es lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos un core en el cual ya de repente ya se ha producido la muerte celular, la parte neuronal, pero también tenemos un área de penumbra, ¿no? Donde nosotros necesitamos actuar, ¿no? Y es generalmente donde se le puede dar o brindar un tratamiento al paciente. Algo muy importante en lo que es el encéfalo es su autorregulación. ¿Por qué eso es importante? Porque los cambios de la presión no van a alterar el flujo sanguíneo cerebral siempre y cuando estén, ¿no? O se va a mantener constante entre este rango de presión arterial media, ¿no? Entre 50 a 150, ¿sí? Entonces esto nos va a poder de alguna forma ayudar a tener un rango de seguridad, ¿no? Si se dan cuenta, aquí hay una meseta, ¿ven? Se mantiene el flujo. Son cambios bien, digamos, de amplia variedad, ¿no? Se va de 50 a 150, ¿sí? Por debajo, ¿sí? Una alteración o un descenso de la presión, ¿cuál va a ser la respuesta de la vasculatura? Una máxima vasodilatación, ¿no? Y si por el contrario aumenta en demasía la presión, lo que se produce va a ser una contracción, ¿no? Una vasoconstricción. Esa es la autorregulación del encéfalo. Otros mecanismos también que van a ayudar a lo que es fenómenos de autorregulación es el sifón carotídeo. ¿Se han dado cuenta por qué tiene esa particular forma, ¿no? Da una vuelta, ¿no? Es como no sé si habrán visto en los juegos de los niños que bajan y dan vuelta. ¿Para qué sirve esa vuelta? ¿Por qué creen que en la resbaladera hay una vuelta? Para disminuir, ¿sí o no? ¿Qué cosa? La velocidad, ¿no? ¿Sí? Lo mismo pasa en el sifón carotídeo, ¿ya? Es una autorregulación, forma parte de lo que son las fenómenos de autorregulación que tiene el encéfalo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que van a producir lesión encefálica? Aquí estaba la lista, ¿no? Más o menos para que lo tengan en cuenta. Todos estos mecanismos, al final de cuentas, van a traer como consecuencia la muerte neuronal, ¿ya? Está la hipoxia, están los aminoácidos excitadores. ¿Cuál creen que es el aminoácido excitador que va a producir mayor daño a nivel del sistema nervioso central? ¿Qué es el glutamato? ¿Ya? El glutamato produce excitotoxicidad, eso tenganlo en cuenta. También el mismo calcio. También otro ion importante, cada vez que muere una neurona, ¿cuál creen que es el ion que más se libera ante la muerte neuronal? Va a ser el potasio, porque las neuronas están llenas de potasio. Este potasio en grandes cantidades es dañino para las membranas, porque altera el potencial de membrana, ¿sí? Entonces, cada vez que muere una neurona, bota grandes cantidades de potasio y eso trae un círculo vicioso que hace que las que están a su alrededor también empiecen a morir. Igual va con los neurotransmisores, ¿no?
una neurona muere, se desintegran sus membranas, ¿qué libera? Al aminoácido excitador que tienen, ¿no? ¿Cuál es? El glutamato, ¿ya? Igualmente también todo esto, sobre todo el influjo de calcio, o sea, unas grandes cantidades de calcio van a traer como consecuencia la muerte de las neuronas. ¿Y por qué creen que muere una neurona por grandes cantidades de calcio? ¿Se acuerdan biología? ¿Se acuerdan eso que veían que a veces les parecía un poco engorroso? ¿Se acuerdan de las vías de las caspasas y todas esas cosas? Muchas de ellas son activadas, ¿por qué? Por calcio, pues por calcio, ¿ya? Entonces todo eso está en relación, o de alguna forma van a ver, ¿no?, en lo que es la fisiopatología del estrés isquémico. Y al final de cuentas, si yo no tengo un adecuado aporte de oxígeno, necesariamente, ¿qué se va a activar? El metabolismo anaerobio, ¿no? Y por metabolismo anaerobio, ¿qué produces? Ácido láctico, que es mucho más dañino para las neuronas, ¿ya? Entonces, dentro del fenómeno fisiopatológico, ya les he mencionado acá anteriormente, solo para que se den cuenta que ahí están presentes en cualquier gráfico que ustedes vean de los textos, donde encuentren un mecanismo fisiopatológico, ahí van a poder identificar lo que les he dicho, ¿no? La acidosis láctica, ¿no? Las vías de la ciclooxigenasa, el calcio, por ahí están los radicales libres, todos ellos, ¿ya? Cuando hablábamos de aminoácidos excitadores, yo te mencioné el glutamato, ¿sí? Pero recordar que el glutamato tiene receptores. Acuérdate, ¿de quién depende la función? ¿Del neurotransmisor o del receptor? ¿De quién depende la función? ¿Del neurotransmisor? No, es del receptor, es del receptor. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un neurotransmisor, ¿ya?, que puede producir en una célula o en una neurona excitación y en otra inhibición, ¿ya? O sea, va a depender del receptor. Y en el caso del glutamato, recuerden siempre que va a tener dos receptores importantes, los NMDA y los AMPA, ¿ya? Además de otros que se conocen como receptores de kainato. Los que vamos a mencionar son los NMDA y los AMPA, ¿ya? Y estos canales de glutamato permiten el paso de los iones más importantes, ¿no?, que son el sodio y el calcio, ¿ya? Ahora, el influjo de calcio, como les había mencionado, va a activar una serie de enzimas, ¿no? Dentro de ellas están las caspasas, pero también otras que endonucleasas. Ahora, el calcio también facilita la síntesis de un neuromodulador importante del cerebro, del sistema nervioso, que vendría a ser el óxido nítrico. Y cuando yo tengo grandes cantidades de óxido nítrico, voy a tender a formar, ¿qué cosa? Radicales libres. ¿Qué radical libre se puede formar a partir del óxido nítrico? El peroxinitrito, ¿ya?, que es un radical libre. Ahora, el calcio normalmente nos ayuda en valores o en concentración normal a activar genes de supervivencia. Cuando hay demasiada concentración de este ion, va a activar genes de apoptosis y genes de necrosis, ¿ya? Esa es la relación que tiene el aumento de calcio con la muerte neuronal. Igualmente aquí en el gráfico, como les mencionaba, siempre van a encontrar esa relación, ¿ya? Y el ácido láctico también, ¿no?, que se va a formar por metabolismo anaerobio, y este lactato acumulado es el que produce neurotoxicidad a nivel neuronal. O sea, todo lo que se produce cuando existe la obstrucción, la oclusión de un vaso sanguíneo, es lo que les acabo de mencionar, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? Este ácido láctico también va a inhibir lo que es la fosforilación oxidativa. También va a aumentar, ¿qué cosa? El calcio intracelular. Entonces va a contribuir a mayor lesión. Y algo también muy interesante, que va a contribuir ¿a qué? A la liberación del fierro. El fierro, cuando está libre, también forma radicales libres, ¿ya? Entonces al final se forma un círculo vicioso. Y lo que les mencionaba, ¿no? Al final de cuentas, todo esto va a llevar o va a tener como consecuencia la activación de las vías apoptóticas, ¿no? Tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca de las caspasas, ¿no? Esa sería la vía extrínseca, ¿no?, mediada por el receptor, y que al final de cuentas va a activar a estas caspasas, ¿no?, que van a producir la lisis, ¿no?, la fragmentación del material genético, tanto por la vía extrínseca como por la vía intrínseca, que es a nivel mitocondrial, ¿sí? Ahora,
Hasta ahí más o menos hemos hablado un poco de eso en síntesis, ya lo que les había mencionado. Hasta ahí hemos hablado de los mecanismos que se van a producir ante la isquemia cerebral, ¿ya? Ahora, algunos datos importantes. Las neuronas más sensibles a la isquemia, sobre todo, están en las capas 3, 4 y 5, ¿ya? Recordar que el encéfalo o la corteza cerebral tiene 6 capas. Estas son las más sensibles. Algunas estructuras también muy sensibles a la hipoxia es el hipocampo, ¿ya? El hipocampo relacionado con procesos de la memoria. Igualmente el cuerpo estriado y las células de Purkinje del cerebelo. También, como parte de la estructura cerebral, tenemos la glía, ¿sí? Y esta glía también va a ser muy sensible a la disminución o a la isquemia, ¿no? En orden, los oligodendrocitos son los más sensibles. ¿Qué hacen los oligodendrocitos? Forman la mielina en el sistema nervioso central. Porque ¿quiénes la forman en el periférico? Las células de Schwann, es muy distinto. Y la microglía. La que es menos sensible al final de cuentas va a ser el endotelio vascular. Ya es por eso que recordar siempre estas estructuras que son más sensibles a la isquemia. Entonces, hasta ahí prácticamente hemos mencionado los fenómenos fisiopatológicos que van a ocurrir ante la obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que se va a clasificar la enfermedad vascular isquémica? Desde 1993 se usa es una de las clasificaciones. Ustedes van a encontrar en los textos infinidad de formas de clasificarlas, ¿ya? Pero una que me parece, y la mayoría lo comenta, ¿sí? Es la clasificación de TOAS. TOAS les va a ayudar bastante para tenerlo claro y sencillo. ¿Qué nos dice TOAS? ¿Cómo se clasifica esta enfermedad vascular isquémica? A la cabeza está la que se denomina la enfermedad de grandes vasos, ¿sí? O sea, la enfermedad aterosclerótica. La segunda es la cardioembólica, ¿sí? El cardioembolismo. La tercera es la enfermedad de pequeños vasos, o lo que se conoce como los síndromes lacunares, ¿ya? Los síndromes lacunares. La cuarta es el stroke de otras etiologías. En este ítem entran todas las causas raras. Como por ejemplo, ¿qué causas raras? Vasculitis, por ejemplo, enfermedad de moya-moya, displasias fibromusculares, por ejemplo, los MELA, por ejemplo, cadacit, o sea, enfermedades recontra raras que producen infarto, están ahí, en otras etiologías determinadas. Y el último ítem, que es stroke de etiología, o no se confundan, ¿ya? Este es stroke de etiología indeterminada. ¿Qué quiere decir indeterminada? Para poder llegar a esta denominación tiene que cumplir cualquiera de estos dos. No sé si se entiende, más o menos les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando un paciente entra aquí, cuando por ejemplo, después de haber realizado el estudio, tú encuentras, o sea, le haces todo el estudio al paciente que te llega con stroke isquémico. Le haces, por ejemplo, su resonancia, ¿no? Su tomografía, le haces su Doppler, carotidio y vértebro basilar, le haces su ecocardio, y tú encuentras que tiene enfermedad aterosclerótica, ¿ya? En vasos carotidios, pero también encuentras que tiene, o que es fibrilador, que tiene una fibrilación auricular. La pregunta es, ¿cuál de los dos le ocasionó el problema al paciente? Es un poco difícil de determinarlo, ¿sí? Entonces, ese paciente que tiene dos o más causas que pueden explicar el stroke, entra en causa indeterminada, ¿ya? ¿Qué quiere decir lo demás? Lo demás quiere decir que si yo, ¿no?, le hago la evaluación completa al paciente, le hago todos los exámenes, pero no llego a determinar la causa, también entra como stroke de causa indeterminada. Y también entra en ese rubro aquel paciente que yo le hago todo el examen, pero es un examen incompleto, y hasta ese momento no encuentro la causa del evento, de la causa del stroke, también se considera de causa indeterminada. ¿Cuál creen, de estos 5 ítems, cuál creen que es el más frecuente?
La 1 dicen por ahí. La 2, ¿nadie dice la 2? La 1. ¿Qué dicen? La 1, la 2, la 3, 4. La 4 dicen por ahí, la 4. No, la más prevalente o la que tiene mayor proporción, ¿ya?, en países en vías de desarrollo, incluso también los desarrollados, es este. Muchos pacientes caen aquí, aunque no lo crean, ¿ya? Muchos pacientes caen en este rubro. Muchos pacientes tienen 2 o más etiologías, ¿sí? Pero eso siempre y cuando, como te digo, siempre y cuando se le realicen todo el estudio en la mayoría de los casos, ¿ya? Igualmente, aquí, como se dan cuenta, igual hay otros que lo clasifican de distintas formas, ¿ya? Pero nos vamos a quedar con esta, ¿sí? Con esta clasificación, ¿ya? De todas, acuérdense, todas de 1993, ¿ya? Pero en general, en la población, hablando, digamos, en proporción de casos, ¿ya?, siempre vamos a encontrar que los pacientes van a presentar, ¿qué cosa? Mayor enfermedad de vasos grandes, ¿ya?, de grandes vasos, ¿sí? La mayoría tiene eso. Pero como les digo, van a tener asociados también otros problemas, aparte de lo que es la enfermedad de grandes vasos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de enfermedad de grandes vasos, a nivel también mundial, tenemos como las estadísticas que es una de las primeras causas de infarto, porque la mayoría tiene esto, pero ojo, no quiere decir que tengan solamente enfermedad de grandes vasos, ¿ya? Pueden tener también lo otro, una enfermedad cardioembólica, por eso que no se contradicen los dos sistemas. Y la principal causa va a ser la aterosclerosis. Generalmente yo sospecho, yo te pongo 2 casos, ¿no? Te pongo aquel abuelito de 70 años que te llega con una hemiparesia derecha, y te pongo al otro lado un paciente de 30 años que te llega con hemiparesia derecha. La pregunta es, ¿las causas serán las mismas? No, de hecho que no. ¿En quién voy a pensar en hipertensión? ¿En el de 30 o en el de 70? En el de 70, ¿sí o no? En la cabeza. Por eso que el enfoque varía, ¿sí? Hay un enfoque, el paciente mayor, ¿no? El paciente adulto mayor, y hay un enfoque de stroke en el paciente joven, que es muy distinto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mayores de 50 años, a la cabeza, ¿quién está? Te dije hace rato, hipertensión y diabetes mellitus, ¿ya? A la cabeza, siempre búscales eso. Y después también buscan tabaco, cardiopatías, ¿no? Y otras cosas, ¿ya? ¿Por qué le llaman enfermedad de grandes vasos? Su nombre lo dice, pues, ¿quiénes afectan? Grandes vasos. ¿Qué grandes vasos se olvidan? Te dije al inicio. Rama de la carótida. ¿Cuál carótida? Interna, pues interna, ¿no? Y ahí está, pues se forma la placa ateromatosa, ¿dónde? En la división, justo ahí en la división, ¿ya? Justo en el seno carotídeo es donde se forma la placa. Y esta placa, la placa es la que está de negro, ¿ya? ¿Y qué es esto? Que está en un gris más claro. Ese es el trombo, ¿sí? Es lo que se forma, ¿no? Porque hay un agregado ahí de plaquetas y factores de coagulación. Y esto es el que se fragmenta. O sea, no quiere decir, ojo, que aquí se va a tapar, ¿sí? Aquí se forma, pero se digrega y puede viajar, como le dije hace rato, y producir la oclusión en un territorio más distal, como por ejemplo la arteria cerebral media, ¿ya? Entonces, en eso consiste de alguna forma la etiología de lo que es la enfermedad de grandes vasos. Miren este infarto, ¿sí? ¿Qué territorio es? Cerebral anterior, cerebral posterior, cerebral media. ¿Cuál es? Media, ¿sí o no? Ojo, son pacientes de verdad, ¿eh? Cerebral media, ¿ya? ¿Qué tipo de etiología creen que sea? De acuerdo a todas. ¿Será pequeño vaso? ¿Será grande vaso? ¿Será cardioembólico? No, pues es grandes vasos, ¿no? Y ahora, dato importante, mira, así como se produce aterosclerosis de los vasos extracraneales, también se produce ateromatosis de los vasos intracraneales. Pregunta del millón, aquí, ¿cuál creen que será la más prevalente, la extra o la intracraneal?
ahí está para hispanos. La intracraneal, ¿ya? Intracraneal, ¿sí? Intracraneal. ¿Y quién es más frecuente? En las mujeres, ya, en tu compañera que está al costado, ¿sí? Entonces tengan cuidado, ya, tengan cuidado. Y otras entidades que están relacionadas a lo que es la enfermedad de grandes vasos. Ahora, dentro de los mecanismos, vamos a ver dos mecanismos muy importantes. Uno de ellos, lo que te mencioné hace rato, ¿por qué se da la obstrucción? Se forma, ¿qué cosa? Un émbolo arterio-arterial, ¿ya? Ese es el mecanismo fisiopatológico, el émbolo arterio-arterial. Se forma el trombo, ¿no? Y luego viaja de manera más distal y ahí produce la obstrucción, ¿sí? Y el otro mecanismo fisiopatológico es aquel paciente que tiene, por ejemplo, imagínate, ¿no? Yo tengo mi placa aterosclerótica en mi arteria cerebral media, del lado derecho, pero ahorita no me hace nada porque no se ha formado ningún trombo. Pero imagínate que yo empiezo a desangrarme. Como está obstruido, ¿no? Es un lumen bien pequeño, ante una disminución de la presión, una hipoperfusión, ese segmento o esa parte encefálica va a tener menor flujo y se va a infartar. O sea, no se ha infartado porque hay un émbolo ni nada, se ha infartado porque yo tengo mi placa ahí y porque he tenido una alteración en la hemodinamia, ¿sí? Por eso me estoy infartando. Y ese es el otro mecanismo fisiopatológico. Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? El embolismo y la insuficiencia. Y yo te dije que tenía un nombre específico, ¿no? Aquí estamos. Son los infartos limítrofes o infartos tipo watershed, ¿ya? Y ahí está, ¿no? Ahí están, miren, los lugares donde se forman estas enfermedades ateroscleróticas de los grandes vasos. Si se dan cuenta, son más frecuentes ¿dónde? En las divisiones, ¿no? ¿Ya? Este es un eco, ¿no? Donde se puede ver el trombo. Ven, aquí está la carótida, las dos carótidas, y ahí está en el seno carotidio, ahí está el coágulo, ¿no? Y esto es lo que te decía. ¿Por qué le llaman infarto limítrofe? Hace rato te puse un cuadro, ¿no? Lo amarillo que es circulación es arteria cerebral media. Esto es anterior y esto es posterior. Los infartos limítrofes se producen aquí, mira, en el límite, en el límite, en el límite. ¿Sí? El siguiente mecanismo fisiopatológico, o dentro de la clasificación de todas, hablamos de lo que es la enfermedad de pequeño vaso, ¿no? Pequeño vaso, sobre todo va a estar afectado, ¿quiénes? Las lentículas estriadas, las tálamos perforantes o las penetrantes paramedianas vacilares. Son esos vasitos los cuales van a irrigar zonas que no tienen circulación colateral, eso tenlo claro. Los lacunares se producen, son vasos terminales. O sea, si estos se obstruyen, ya nadie irriga esa parte. A diferencia de los otros vasos que irrigan la corteza. ¿Por qué crees que hay un área de penumbra en un infarto isquémico? ¿Por qué crees que hay área de penumbra? Porque hay circulación colateral. O sea, hay otro sistema que está irrigando. Por eso hay área de penumbra. En cambio aquí no. Aquí se obstruye el vaso y ya fue ya. ¿Sí? Entonces tenlo claro. Aquí está, no hay colaterales. ¿Ya? ¿Por qué le llaman infartos lacunares? Son infartos pequeños, ¿sí? Son infartos que miden aproximadamente menos de 15 milímetros. ¿Cuánto es 15 milímetros? Es 1.5 centímetros, es bien pequeñito, ¿ya? Estos también están relacionados a lo que es la enfermedad hipertensiva, ¿ya? A la cabeza la hipertensión. Y algo muy importante, como son infartos que se forman en la parte más interna de lo que es el encéfalo, no va a haber alteración de funciones corticales, a diferencia de los otros que hemos visto, ¿ya? Y dentro del fenómeno fisiopatológico que está en la cabeza, la hipertensión, ¿no? Y acuérdate que el hipertenso
El hipertenso va a tener una alteración en lo que es, ¿qué cosa? Hay un ion importante, ¿no? El sodio, la sal y el estrés que se produce por el flujo. Todos ellos van a alterar lo que es la permeabilidad, ¿no? La reactividad de los vasos más pequeños. Y algo muy importante que no te olvides para tu examen, dentro del mecanismo de enfermedad, ¿qué cosa es? Lo importante recordar, la lipohialinosis, ¿ya? En enfermedad de pequeño vaso, no te olvides que el mecanismo fisiopatológico va a ser la lipohialinosis, ya resalta eso, lipohialinosis en enfermedad de pequeño vaso. Y eso va a afectar todo lo que es la parte profunda, ¿no? La parte profunda del encéfalo, ¿ya? Y tenemos los síndromes lacunares, ¿ya? Los síndromes lacunares son un montón, pero los más importantes son 5. Eso nunca te olvides, ¿no? Tenemos el síndrome motor, ¿ya? O el motor puro que le llaman. Tenemos también el sensitivo, ¿ya? Tenemos la ataxia hemiparesia, disartria manotorpe y el mixto, ¿no? El motor sensitivo. ¿Sí? Son 5 nada más. Motor sensitivo, ataxia hemiparesia y disartria manotorpe, ¿ya? Son los 5 síndromes lacunares más frecuentes. Hay más, ¿ya? Pero son los más frecuentes, ¿sí? Bueno, acá no se ve muy bien, pero esta es una imagen de resonancia, ¿ya? ¿Ven la lesión? ¿La ubican? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Negro o blanco la lesión ahí? Ahí está, mira. ¿Ven acá? Es la misma lesión, en distinto corte. ¿Qué corte es este? ¿Qué corte es? ¿Así? ¿Ese corte cómo se llama? ¿Sí? No, ¿cómo se llama el corte? Corte axial. Ese es corte axial. ¿Y este cómo se llama? Coronal. No te olvides, ¿ah? Corte, ¿en qué año están ustedes? Ya, el tercero, pero rayo no han visto. Es axial y este es coronal, ¿ya? Si se dan cuenta, ¿qué secuencia es esta? ¿Han visto resonancia ya todavía? ¿No? Ya, le voy a enseñar un poquito, ¿ya? En resonancia, si ustedes ven una imagen en resonancia donde el líquido cefalorraquídeo se vea blanco, eso es T2. ¿Cuál está ahí blanco, líquido cefalorraquídeo? ¿Cuál de esas?